Entonces escriban. Se dice que una sucesión A sub n, acuérdense que cuando hablamos de sucesión, siempre es A sub n cerrada entre llave. O sea que, repito, se dice que una sucesión A sub n está acotada superiormente sí y solo sí, sí y solo sí, existe un valor K que pertenece a los reales, sí y solo sí, existe un valor K que pertenece a los reales de manera tal que todos los elementos de la sucesión, de manera tal de que todos los elementos de la sucesión son menores o iguales que K. Son menores o iguales que K. Repito entonces. Se dice que una sucesión A sub n está acotada superiormente, sí, solo sí, existe el valor K que pertenece a los reales de manera tal que todos los valores de la sucesión o todos los elementos de la sucesión son menores o iguales que dicho valor K. Son menores o iguales que dicho valor K. Entonces, ¿cómo podemos escribir simbólicamente eso? Escribimos así. La sucesión A sub n está acotada superiormente sí, solo sí dice el texto. Existe un valor K que pertenece al conjunto de números reales tal que todos los elementos A sub n serán menores o iguales que ese valor K. Para todo n, que el estudiante ya sabe, pertenece al conjunto de números naturales. Eso es. Ay, amo la clase, ¿cómo se nota? Ya no se vea tanto. ¿Cómo? No, creo que es uno que dejó el micrófono prendido, profe. Ah, bueno, bárbaro. Entonces, ahí lo tienen escrito en forma simbólica lo que acabamos de escribir como texto. Acuérdense que en los exámenes ustedes tienen que hacer siempre lo mismo. Escribir la definición en forma coloquial, la misma definición en forma simbólica, perdón, y si existe un gráfico, tienen que adosar el gráfico. Si no, se lo toma como incompleto al trabajo. Bueno, vamos a mostrar un ejemplo. El ejemplo que nosotros podríamos determinar sería una situación como esta, por ejemplo. Si yo tengo una sucesión A sub n es igual a 1 menos 2n, por ejemplo, y comienzo a darle valores a n, acuérdense que para encontrar los términos de la solución tiene que darle valores a n. Como n pertenece a los naturales, le tiene que dar valores desde 1 hasta infinito. Es decir, que si le da el valor 1, ¿cuánto me quedaría? Menos 1. Si le da el valor 2, le queda menos 3. Si le da el valor 3, le queda menos 5. Le queda menos 7, le queda menos 9, y así sucesivamente menos 11. Y puntos sucesivos. Y ahora le pregunto a la clase. ¿Quién es el valor más grande? Menos infinito. El valor que sea mayor que menos 1, o inclusive menos 1, todos los valores de la sucesión van a ser Menos 1. que ese valor. Por lo tanto, yo digo menores. superior. ¿Ya? ¿Entienden o no? Entonces, ¿qué es el menos 1, el 1, el 0, el 4? Son cotas superiores.
Es decir, porque el menor valor no existe. ¿Dónde se encontraría el menor valor? En el menos. ¿No? En el menos. Entonces, se dice que no tiene cota exterior. Eso está acotado superiormente. O sea, que cualquier valor que sea mayor o igual que menos 1 es una cota superior. ¿Entienden? Entonces, tiene un ejemplo de una sucesión que está acotada superiormente. Vamos entonces a definir sucesiones acotadas inferiormente. Entonces, el estudiante va a definir de la siguiente manera. ¿Están listos para copiar? Comenzamos con el dictado. Entonces decimos así. Se dice que la sucesión A sub n. Se dice que la sucesión A sub n está acotada inferiormente. Está acotada inferiormente. Sí, solo sí. Sí, solo sí. Existe un valor K que pertenece a los reales. Sí, solo sí. Existe el valor K que pertenece a los reales de manera tal que todos los elementos de la sucesión, de manera tal que todos los elementos de la sucesión son mayores o iguales que K. De manera tal de que todos los elementos de la sucesión son mayores o iguales que K. Ustedes comparan con la definición anterior, la misma, pero ahí decía que los elementos eran menores o iguales que K. ¿Estamos? Bueno, entonces ahora, ¿cómo voy a escribir en forma simbólica esto? Vamos a escribir que A sub n está acotado inferiormente sí, solo sí, dice el texto, existe un K que pertenece a los reales, tal que los A sub n son mayores o iguales que ese valor K para todo n que pertenece a los naturales. Bueno, acá podríamos elegir cualquiera que se le ocurra. Podríamos elegir como ejemplo una sucesión que tenga esta característica. A sub n es igual a n cuadrado menos 1, por ejemplo. Entonces, el primer elemento de la sucesión sí es 0. El segundo elemento es 3. El tercer elemento es 8. El cuarto elemento 15. El quinto elemento 24. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hace el estudiante? Observa quién es el menor valor. ¿Quién es el 0? Entonces, cualquier valor que sea menor o igual que 0 es una cota inferior. O sea que esa sucesión que Massa escribió ahí es una sucesión que está acotada solamente inferiormente. Porque, ¿qué sucede con los elementos de la sucesión? Cada vez se hacen más grandes. Bueno, ¿no? ¿Dónde terminaría esa sucesión? En el infinito positivo. Bien. Entonces, quiere decir que no está acotada superiormente, está solamente acotada inferiormente. Cualquier número que ustedes elijan que sea menor o igual que 0 es una cota inferior de la sucesión. ¿Por qué? Porque todos los elementos que ustedes ven acá van a ser siempre mayores o iguales
de SK UTF. ¿Tienen? Bien. Perfecto. Entonces, ahora vamos a definir algo muy importante que es cuando yo digo que una sucesión, ponemos sucesión acotada. O sea que no aclaramos absolutamente nada. ¿Y eso por qué? Porque al no aclarar, significa que una sucesión acotada es porque posee cotas inferiores y cotas superiores. Entonces escribimos ahí la definición que dice así. Se dice que una sucesión A sub n, dice que una sucesión A sub n está acotada. Se dice que una sucesión A sub n está acotada si y solo si la misma tiene cotas inferiores y cotas superiores. Si y solo si la misma, es decir, la sucesión, tiene cotas inferiores y cotas superiores. Entonces, podemos escribir de forma simbólica lo siguiente, que la sucesión A sub n está acotada si, solo si, los A sub n son mayores o iguales que un K y menores o iguales que un K1 y un K2. Para todo K1 y K2 que pertenecen a los reales. Y para todo N que pertenece a los naturales. Es decir, que justamente todos los términos de la solución están convertidos entre dos valores, que uno serían las cotas inferiores y la otra serían las cotas superiores. ¿Está? Es decir, esto quiere decir que los valores de N, los valores de la sucesión, los elementos de la sucesión, están comprendidos entre un valor K1 y K2, donde ese K1 y K2 pertenecen a los reales, y hay que aclarar que como el A sub n de NS pertenece a los naturales, hay que aclarar eso. ¿Cuál es la más común para dar el ejemplo? Esta que tenemos acá. Voy a poner un ejemplo sencillo para que el estudiante se dé cuenta. Yo tengo una sucesión A sub n que es 2 sobre n. Entonces, el loco empieza a darle valores a la sucesión 2 sobre n, ¿y con qué se encuentra? Con que el primer término es 2. El segundo término es 1. El que sigue es 2 tercios. 2 tercios. El que sigue es 1 medio. El que sigue 2 quintos. El que sigue 1 tercio. Y así sucesivamente. Entonces, el estudiante me va a saber decir dónde terminaría esta en 0. Muy bien. Terminaría en 0. Los números cada vez se hacen más chicos y estaríamos en el infinito en 0. Entonces, el estudiante se da cuenta ahí que los valores de la solución están comprendidos entre 0 y 2. Entonces, todos los valores que sean menores que 0 van a ser cotas inferiores. Y todos los números que sean mayores o iguales que 2 van a ser cotas superiores. Quiere decir que esa solución que más se escribió ahí está acotada entre 0 y 2. Los menores que 0 son las cotas superiores y los mayores que 2, si el 2 obviamente sería, la palabra justa sería mayores o iguales que 2, son cotas superiores. ¿Lo entendieron lo que es? Esa es una solución acotada. Que todos los segmentos están comprendidos entre 0 y 2. No importa que haya empezado con 2 para decreciendo. Eso ya es otra cosa. Ahí vamos a ver la monotonía, lo que ya vimos. Si es monótona creciente, monótona decreciente, viene a ser una monótona decreciente, estrictamente decreciente. Porque cada vez que los valores son menores que el anterior. ¿Entienden? Entonces, pero ese es otro análisis.
Fíjense que todos los análisis que ustedes van a hacer en la práctica con una sucesión. Te van a pedir si es monótona, creciente y creciente. Te van a pedir si está acotada o no está acotada, si está acotada, qué tipo de cota tiene. Bueno, todo eso le van a pedir cuando analicen una sucesión en forma práctica. ¿Quedó claro? O sea, ustedes le van a presentar una sucesión y le van a pedir todo ese tipo de cosas. Inclusive lo que viene, que es decir si una sucesión es o no convergente. ¿Estamos? Bueno. ¿Alguna duda? ¿Los de la casa? ¿Alguna pregunta para hacer? No, profe, se entendió. No, profe, Bien. ninguna. Voy a borrar entonces. Si lograron copiar, borramos. Bueno. Y ahora sí, pongan como título sucesiones convergentes, coma, divergentes y auxiliares. Entonces tenemos sucesiones convergentes coma, divergentes y oscilantes. Ese sería el título principal y nosotros vamos a ir desglosando y definiendo cada una de esas alternativas. Entonces, vamos a empezar por las sucesiones convergentes. No importa si hay algo que no entienden acá, porque vamos a hablar de límites. Porque más adelante vamos a volver a ese tipo de y ahí va a quedar un poco más claro lo que vamos a ver ahora. Bueno, entonces, si ya estamos listos, ponemos como título sucesiones convergentes y decimos lo siguiente. Se dice que una sucesión A sub n. Se dice que una sucesión A sub n es convergente sí y solo sí el límite del término general cuando n tiende a infinito es un número L finito. Es un número L finito. Repito entonces toda la oración completa. Se dice que una sucesión A sub n es convergente sí y solo sí el límite del término general cuando n tiende a infinito es igual a un número L finito. ¿Estamos? Bien. Ahora viene el problema, porque voy a tener que escribir eso de forma simbólica. Entonces, desde el vamos, les cuento lo siguiente. Esto no escriban, porque lo voy a volver a escribir. De tanto escribir li, que sería la abreviatura del límite, el estudiante debería escribir así. La cursiva no anda muy bien. O también podría escribir el loco lim. Eso debería escribir el estudiante. Masa se pudrió de escribir lim de esa manera. Y quedó el símbolo de masa de lim. O sea que ustedes tienen la L, la I y la M. Tienen que tener imaginación, ¿no? Está todo. ¿Entienden? Bueno, si el estudiante se quiere copiar de la simbología de masa al límite, lo puede hacer. Así que yo le cuento, pero ustedes van a encontrar en los textos que dice el límite, ya sea
cursiva o en imprenta. Bueno, entonces, dicho eso, vamos a escribir así. A sub n es convergente sí y solo sí. Sigo acá abajo, sí y solo sí, porque si no, no me va a alcanzar. El límite, con n tendiendo a infinito, de a sub n. Van a ver algunos textos donde no está la palabra esta, n tiende a infinito. Porque se supone que si yo quiero saber si una sucesión es convergente o no, tengo que sí o sí calcular el límite con n de infinito. Entonces, como si fuera una redundancia. Pero yo les aconsejo que lo escriban, entonces ustedes se dan cuenta de lo que están haciendo. Entonces, decimos, este que está acá es justamente el término general. Entonces yo calculo el límite del término general cuando n tiende a infinito. Ese resultado me tenía que dar el valor de n. ¿Esto es cierto? Y ahí tenemos que aclarar esto. ¿Esto es cierto? Sí, solo sí. Para todo épsilon mayor que 0, existe un n que pertenece al conjunto de números naturales, tal que el valor absoluto de los elementos de la sucesión, menos lo que yo supongo el límite, son menores que epsilon. ¿Eso qué quiere decir? Que la resta entre los elementos de la sucesión y lo que yo supongo el límite se hace cada vez más pequeña, por eso epsilon es un número pequeño. O sea que esto, además de ser positivo, epsilon es un número pequeño. Para entender un poquito mejor esto, vamos a hacer un dibujo. Si yo represento en una recta real los elementos de una sucesión, esto me quedaría así. Si este fuese el límite de mi sucesión, yo tendría acá un valor de L más epsilon y un valor de L menos epsilon. Este sería el sector donde los elementos se aproximarían al límite. ¿Y por qué se hace así, como tipo un entorno? Porque justamente puede ser en espiral la sucesión que se vaya acercando en espiral, o sea, que va para un lado, viene para el otro, va para un lado, viene para el otro, se va acercando a un valor. Entonces, yo tendría acá el A1, acá tendría representado el A2, acá tendría representado el A3, acá yo tendría representado el AN-1, y acá adentro tendría representado el A sub n. Y entonces ustedes pueden apreciar de que esta distancia que está acá, esta distancia que ustedes tienen acá, es justamente la resta, esta que está acá, es el valor de A sub n menos L. Eso tiene que ser menor que epsilon, donde epsilon es este valor que ustedes tienen acá. Entonces, si eso sucede, quiere decir que yo, a partir de un cierto valor de n, me estoy acercando cada vez al límite de la sucesión. Fíjense, vamos a hacer un ejercicio práctico de cómo se descubre a partir de qué valor de n yo puedo tener los elementos de la sucesión que sean menores que un epsilon. Con la salvedad que al epsilon me lo tienen que dar. Entonces, vamos a suponer, vamos a poner ejemplo. Esto lo van a ver también en el práctico. A mí me interesa que el loco sepa esto, no el ejemplo. Y entonces vamos a suponer que el loco tiene una sucesión A sub n que está dada de la siguiente manera. 2n más 1 sobre n más 1. Entonces, vamos a hacer el ejercicio bastante complejo. Lo primero que vamos a hacer es escribir algunos términos de la sucesión. ¿Cómo hace el estudiante para escribir algunos términos de la sucesión? Le da valores a n. Si le piden 5 términos, entonces arrancan 1 y termina 5. Le piden 6 términos, arrancan 1 y termina 6. ¿Cuál sería el primer término de la serie? Sería 3 medios. ¿No es cierto? ¿Cuál sería el segundo término de la serie? Sería 5 tercios. ¿Me corrigen si hago mal los cálculos? ¿Cuál sería
el tercer término de la serie. 7/4. ¿Cuál sería el cuarto término de la serie? 9/5. ¿Sí? ¿Cuál sería el quinto término de la serie? 11/6. ¿Vamos bien o no? Hacemos uno más, a ver quién me dice que sigue. 13. 13/7. Bien, 13/7. Y así el loco se puede acalambrar la mano de tanto escribir los términos de la solución. Ahí escribimos algunos. ¿Estamos? Fíjense que el estudiante todavía no sabe a qué valor tiende eso. Voy a enseñar cómo haría el estudiante para saber a qué tiende. ¿A 2? El valor 1000. ¿Cuánto queda? 2001. 2001 dividido 1001. ¿Sí o no? Hagan esa cuenta, a ver. ¿1? Entonces, ¿dónde terminaría? En el 2. Terminaría en el 2. Entonces, esa sucesión, ¿cuál es el menor valor que yo tengo ahí? El 3 medios, que es. ¿Cuánto sería el decimal? 3 medios. Así. ¿Y termina dónde? En el 2. ¿Quiere decir que está acotada o no? Sí, señor, está acotada entre 3 medios y 2. Fíjense, ahí viene ya un tema de lo que ya vimos. Pero ahora, yo quiero resolver el tema del límite. Para resolver el tema del límite, me tiene que dar como dato, obviamente, la sucesión, y me tiene que dar el valor de n. Y fíjense cómo se resuelve. Ustedes dijeron que el límite con n tendiendo a infinito de 2n más 1 sobre n más 1, me dijeron que era 2. Entonces, ¿a partir de qué valor de n me da un épsilon chiquitito? O sea que el épsilon me tiene que dar, me dice, determine el valor de n para que épsilon sea igual a 0,001. Eso es lo mismo que le escriba, porque si yo le escribo así, no sé si la mitad de los estudiantes, pero gran parte de los estudiantes, capaz que más, no sepan de qué se trata cuando le pongo 10 a la menos 3. Entonces, les puede aparecer el 10 a la menos 3. Y el 10 a la menos 3 es justamente el número que más se escribió ahí, 0,001. ¿Estamos o no? Bien. ¿Cómo hago para resolver esto que está acá? El loco escribe lo siguiente. Dice, el valor absoluto de la sucesión, ¿qué voy a poner en la sucesión? Voy a poner 2n más 1 sobre n más 1 menos el límite. El límite dijimos que era 2. Eso tiene que ser menor a 10 a la menos 3. ¿Estamos? Entonces lo que yo voy a hacer es buscar el valor de n para que justamente se produzca que esta resta sea menor que 10 a la menos 3. Entonces lo que hago es directamente trabajar con lo que está dentro del módulo. Entonces me queda, saco como un denominador n más 1, me quedaría 2n más 1 menos 2, que multiplica a n más 1, todo eso en forma de módulo. Esto tiene que ser menor que 10 a la menos 3. La clase se da cuenta que si yo opero en el numerador, sacando paréntesis, ¿qué me queda? Para no hacer toda la cosa. A ver quién hace mentalmente y qué queda. Menos 1. Menos 1 sobre, muy bien.
Le quedó el módulo de menos 1 sobre n más 1. Muy bien. ¿Qué hizo el compañero? Para que el tipo... Menos 2 por n son menos 2n. 2n menos 2n es 0. 1 menos 2, menos 1. ¿Estamos o no? Pero como estamos hablando de módulo, el módulo es positivo, o sea que esto es lo mismo que yo escriba directamente 1 sobre n más 1, menor que 10 a la menos 3. Como lo que yo quiero es despejar el n más 1, ¿qué podrían hacer ustedes para hacer más fácil? ¿Qué se le ocurre a un estudiante de masa que podría ser lo más fácil posible? Para despejar la n. ¿Pasar multiplicando al otro? No, sí, eso haría la otra división. Nosotros invertimos. Si arriba tengo un 1, yo invierto y me queda, si invierto me queda n más 1. ¿Qué pasa con este símbolo? Mayor. ¿Cuánto vale 1 sobre 10 a la menos 3? No, 1 sobre 10 a la menos 3. Valdría 1000. Valdría 1000. Entonces, fíjense qué notable de esto. N tiene que ser mayor que 999 para yo lograr que ya estemos cerca del límite. Y ahí fue, entonces lo que nosotros hoy le dimos valor 1000 sin saber qué. Sí. Podría escribir en lugar de 10 a la menos 3, 1 sobre 1000. ¿Sí? Para que lo vean. Bueno. Pero este no se ve. Está bien, bueno. Bueno, el compañero quiere esto que está acá, lo ponemos como 1 sobre 1000. Eso es 1 sobre 1000. ¿Y qué me decís vos? Este no se ve en la pantalla, si puedo escribirlo al lado. Y no sé si va a entrar, a ver Sí. si alcanza. Sí, sí, ¿Alcanza? sí. Bueno. Entonces ahí hacemos. Entonces, al invertir, me queda que n más 1 es mayor que 1000. Por lo tanto, n tiene que ser mayor que 999. Y eso fue lo que hicimos nosotros hoy. Hoy le dimos un valor 1000 y ahí veía enseguida que es la cosa vendida a 2. ¿Está? Y así puede resolver los límites con la calculadora. Es decir, que si usted quiere saber si una sucesión es convergente, a n le tiene que dar un número grande, el que ustedes quieran. Como la calculadora viene para hacer memoria, o sea, vieron que ustedes tienen letras coloradas, ya les conté cómo escribir una memoria. Bueno, las letras coloradas, A, B, C, D, E, F, la M, la S y la I de la calculadora son memorias. Entonces ustedes pueden escribir un número grande ahí, en esa memoria, si lo envía a la sexta, por ejemplo, que es 1.000.000, y entonces pueden probar, si usted a n acá le daba 10 a la sexta, ya la máquina le iba a devolver seguramente 2. ¿Entiendes? Entonces ahí, ¿qué hicieron? Calcular el límite con la calculadora. ¿Estamos? Pero para no escribir 10 a la sexta todas las veces, podemos ponerla en la X y escribimos después directamente la X. ¿Estamos? Bueno, ¿una pregunta hasta ahí? Entonces, pero a mí lo que me interesa es esto que está acá arriba, ¿eh? Es decir, que una sucesión es convergente si, solo si, tiene límite infinito cuando n tiende a infinito. Es decir, que tiende a un número, quiere decir. Ustedes vieron ahí que esa sucesión, ¿a qué tiende? A 2. Cada vez que yo hago más grande el valor de n, la función tiende a 2. ¿Dónde termina? Porque se llama límite en el 2. ¿Vamos? Ahí termina el límite. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Los locos de la casa, alguna pregunta? ¿No? No, todo bien. Profe. Bien. Entonces borramos. Fíjense que este tiene gráfico, ¿eh? Vieron que tiene la forma coloquial, la forma simbólica y el grafiquito ese de la recta. Los ejemplos, insisto, no sirven absolutamente para nada, siempre y cuando en el examen esté taxativo, es decir, que dice ahí, de un ejemplo que tiene esto. ¿Está? Si no dice, por más que lo haga, no lo tomamos en consideración. ¿Estamos? ¿No? Y menos, no se lo toma como definición, menos. Bien. Entonces ahora vamos a las sucesiones divergentes.
Entonces, vamos a ver. Se dice que una sucesión A sub n, se dice que una sucesión A sub n es divergente, sí y solo sí, el límite del término general, cuando n tiende a infinito, cuando el límite del término general, cuando n tiende a infinito, es más menos infinito. Es más menos infinito. Repito entonces la oración completa. Se dice que la sucesión A sub n es divergente si y solo si el límite del término general cuando n tiende a infinito es más menos infinito. Es decir, que los términos se hacen o muy grande positivo o muy chico negativo. ¿Está? O muy grande negativo. Como quieran. ¿Estamos? Es decir, que los límites se encontrarían en el más y menos infinito. Entonces, ¿cómo escribimos esto? La sucesión A sub n es divergente sí y solo si el límite con n tendiendo a infinito de la sucesión A sub n es igual a más o menos infinito. Es decir, eso quiere decir que los términos de sucesión cada vez se hacen más grandes o cada vez se hacen más chicos. ¿Está? Bueno. Entonces nosotros decimos que el límite con n tendiendo a infinito del término general es igual a más o menos infinito si y solo si para todo épsilon mayor que 0. Acá el épsilon es un número grande. En el caso anterior era un número chico. Existe un n que pertenece a los naturales, tal que los elementos de la sucesión cada vez se hacen mayores que ese valor de epsilon. Vamos a desglosar, vamos a poner acá solamente más infinito y después hacemos otro, mejor dicho, vamos a hacer, sí, podemos poner más menos infinito. No se haga problema porque está el valor absoluto. Después vamos a desglosar porque puede suceder que el límite sea más infinito o puede suceder que el límite sea menos infinito y ya vamos a hacer esos dos casos. Entonces, este es el término, ese es la definición general. Es decir, que yo digo que una sucesión es divergente si cuando calculo el límite con n de infinito, el resultado también me da infinito. Bueno, pero se pueden presentar dos casos. Entonces, ponemos acá, primer caso. El primer caso es que yo tenga que el límite con n tendiendo a infinito del A sub n sea igual a más infinito. Yo digo que esto es cierto, si solo si, para todo épsilon mayor que 0, existe un natural, perdón, sí, un n que pertenece a los naturales, tal que, fíjense, acá a A sub n no le pongo los palos de valor absoluto. ¿Por qué? Porque justamente los valores de n se acercan al infinito. Entonces son mayores que epsilon. ¿Cómo sería eso gráficamente? De la siguiente manera. Como el límite se encuentra en el más infinito, yo elijo un épsilon grande. Este es mi valor de épsilon. Entonces, yo arranco con mis elementos A1, A2, A3. Acá, ¿quién voy a tener?
al elemento anterior, a n-1, y acá voy a tener el a sub n. Fíjense que otra vez concuerda con lo que dice acá. El a sub n tiene que ser mayor que el épsilon. Y el épsilon que nosotros elegimos tiene que ser un épsilon grande. Tiene que ser un épsilon grande. Muy bien. Y ahora vamos con el segundo caso. ¿El segundo caso cuál sería? El segundo caso sería que el límite con n tendiendo a infinito del a sub n me dé como resultado menos infinito. Entonces, ¿cómo quedaría la definición? Si, solo si, para todo épsilon mayor que 0, acuérdense que el épsilon tiene que ser un número grande, intertasa mayor que era pequeño. Existe un n que pertenece a los naturales, tal que el a sub n ahora va a ser menor que el menos épsilon. Es decir, que yo tengo que elegir un épsilon grande, pero lo tengo que tomar negativo. ¿Por qué? Porque ahora viene a menos infinito. ¿Cómo sería el dibujo? El dibujo sería algo parecido al anterior, pero ¿qué pasa? Yo el épsilon que yo elijo ahora es un épsilon que estará por acá, que sería menos épsilon. Y este sería todos los valores que sean menores que menos épsilon. Y ahí ven que esto tiende a menos infinito. O sea que acá tendría más infinito. Entonces, ¿dónde arranco yo con los términos de mi sucesión? Acá. Acá yo tengo el A1, acá yo tengo el A2, acá yo tengo el A3, acá tendría el AN-1 y acá adentro estaría el A sub n. Que el A sub n, ahí pueden apreciar, es menor que eso. Y eso es lo que se quiere explicar. Eso es lo que pueden explicar. Que a partir de un cierto valor de n, los valores de los términos de la sucesión van a ser menores que ese menos épsilon que yo me lo tiene que dar como dato, o lo puedo crear yo, que es un número grande, negativo. Bueno, estos son temas claves. Si no saben soluciones, ni vengan, es esto. Sí, que a partir de un cierto valor n, los términos de la sucesión empiezan a ser menores que el menos épsilon. Y ese menos épsilon es un número grande negativo. El valor de épsilon siempre se tiene que dar como dato, o lo pueden proponer ustedes. Pero tiene que ser dato. Eso es lo que yo necesito de ustedes. El épsilon tiene que ser conocido por nosotros. ¿Ya? Normalmente, en la práctica, se tendría que dar el valor de epsilon para que ustedes puedan calcular el B. Porque de eso se trata, poder calcular el B. Bueno, si no hay preguntas, la gente de ahí, de la casa, ¿todo ok? Sí, profe, todo ok. Sí, profe. Bueno. Borramos entonces. Nos quedaría por definir lo que es una sucesión oscilante. Ustedes ven el título, faltaría definir las sucesiones oscilantes. Ya el estudiante se puede estar imaginando por qué se llama así sucesiones oscilantes. Muchas veces el título nos está indicando algo, entonces por ahí, si el tipo tiene intuición, puede, por lo menos, tener idea de lo que está haciendo, se da cuenta de lo que tiene que hacer. Entonces escriban ahí. Se dice que
una sucesión a su n es oscilante si y solo si el límite, si y solo si el límite del término general de la sucesión cuando n tiende a infinito no existe. Sí, solo sí, el límite del término general de la sucesión cuando n tiende a infinito no existe. ¿Ah? Entonces, vamos a escribir eso y quedaría de la siguiente manera. Una sucesión a su n es oscilante si y solo si el límite con n tendiendo a infinito de la sub n no existe. Bueno, ahora, ¿cómo hago yo al estudiante para hacerle entender que un límite puede o no existe? Entonces, esto que le voy a hacer escribir únicamente le va a servir para el práctico, ¿no? Pero me va a servir a mí para hacerle entender algunas cuestiones. Entonces, escriban ahí. Generalmente, las sucesiones oscilantes, generalmente, las sucesiones oscilantes tienen en su término general, la expresión -1 a la n. La expresión -1 a la n. Entonces, no escriban. Si el estudiante tuviera que calcular el límite de eso, cuando n tiende a infinito, ¿qué va a responder el estudiante? ¿Cuánto sería -1 elevado al infinito? En realidad es indeterminado, pero ¿qué pasa? Ustedes saben que -1 elevado a cifra par le da 1. Y -1 elevado a cifra impar le da -1. ¿Alguno de ustedes sabe qué paridad tiene el infinito? Si es par o impar. No, ni sabemos de qué era, menos vamos a ver si es par o impar. Entonces, este límite con n tendiendo a infinito, no se puede determinar. O sea que ese límite no existe. Pero Jairo, hay que tener cuidado, porque Massa le puso generalmente. Y cuando Massa pone generalmente, no es que ocurre siempre, porque si no hubiese puesto siempre, las sucesiones que tengan -1 al aire van a ser siempre oscilantes. Fíjense, porque acuérdense que los tipos que le hacen el examen a ustedes tienen corazón de madrastra, ¿entendés? Entonces, obviamente que no le van a perdonar uno. Y le pueden poner un ejercicio de esta característica. Perdón. Le dicen, analice la siguiente sucesión. Y ustedes ponen así, -1 elevado a la n por 2 sobre n. Entonces, el loco ve eso y dice, está -1 a la n, listo, será. Y no, está equivocado. Porque el límite de esa sucesión es este. Y Massa le va a mostrar eso. Porque el loco cuando calcule el límite con n tendiente a infinito de -1 elevado a la n por 2 sobre n, el loco va a saber después, porque vamos a demostrarlo eso, que el límite de un producto es el producto de los límites. Entonces el loco dice, bueno, esto me quedaría el límite con n tendiente a infinito
de menos 1 elevado a la n por el límite con n tendiendo a infinito de 2 sobre n. Entonces, el loco sabe que este primer límite, que está acá, o le da 1 o le da menos 1. Pero este otro, ¿cuánto le da? 2 dividido infinito. 0. 0. Y 0 por cualquier número, ¿qué me da? 0. Entonces, esa sucesión, ¿cómo es? Convergente. Pasamos una sucesión que creíamos que era oscilante y me vacunaron con una convergente. Entonces, ojalá. ¿Entienden? O sea, tengan cuidado. Por eso, cuando Massa dice generalmente, no quiere decir que ocurra siempre. ¿Estamos? Entonces, la palabra realidad generalmente quiere decir a veces las sucesiones que poseen en su término general menos 1 a la n suelen ser oscilantes. Pero siempre hay que probar. ¿Cómo se prueba? Así como Massa hizo ahí en la pizarra. O sea, tengan cuidado porque es muy fácil acomodar a los estudiantes de esa manera. Bueno. ¿Cómo estamos ahí en la casa? Aparte de estar cómodo. Bien, profe. Bien. Pueden preguntar también ustedes lo que quieran. Bueno, antes de pasar ya. Siempre que tengamos menos 1 a la n con cualquier tipo de expresión, Sí, va a tener que resolver de esa manera. Al menos 1 lo sacás, vos ya sabés que eso te va a dar 1 menos 1, y entonces tenés que esperar qué es lo que te da al otro lado. Si acá te hubiese dado un 2, estábamos en el hombro. Te da otro valor, también estamos, ahí sí era oscilante. ¿Entendieron? Pero en ese caso, te dio 0, estamos. Me hace ese. Ustedes quieren pueden probar. Denle a n un valor grande, y cada vez lo que pasa es que los números van a ir positivo, negativo, en espiral, pero ¿dónde terminan los números? En 0. ¿Entienden? O sea, que el primer valor sería menos 2. ¿Entienden? El primer valor es menos 2. El que le sigue ya va a ser positivo, sería 1. O sea que de menos 2 pasó a 1. De 1 pasó a negativo. De un negativo a un positivo, de un positivo a un negativo, y va dando vueltas así en espiral hasta que llega a dónde? Al 0. ¿Se convierte? ¿Está? Ahora, si el loco le pide de que diga si es creciente o decreciente, obviamente que no. Por eso no asocien con que sea creciente o decreciente de manera tal de que sea convergente o divergente. No, no tiene nada que ver. ¿Está? Porque es muy común que el estudiante confunda la cosa. Cuando dice que la asociación es creciente, sí, entonces es divergente. No, nada que ver. Vos podés tener una asociación creciente, como la que empezamos con el 0 y terminamos con el 2. ¿De acuerdo? Bueno, eso es una asociación creciente. Y también convergente. O sea que ahí coincidieron las cosas. Pero no siempre coincide con que porque sea creciente va a ser divergente. ¿Me entienden o no? Entonces tengan cuidado. Lo mismo con las cotas. Fíjense que ahí sí está acotada. Porque el menor valor es menos 2. Y el mayor valor es, expresivo. O sea, si yo le doy valor 2, esto me queda, no, perdón, el 1. O sea, que está acotada entre menos 2 y 1. Fíjense. ¿Entienden lo que digo? ¿O no? ¿Sí? ¿Seguro? Miren así. La tabla, el loco hizo la tabla de valores y ahí se da cuenta quién es el valor mayor y el valor menor. Para aquellos que tienen la calculadora y hacer la tabla, pueden poner una gran cantidad de puntos y va a ver que los puntitos van a ser 0. ¿Sí? Bien. Bueno, por eso, esta sucesión es interesante, estudiarla y verla, aunque sea una vez, y después el loco ya no se olvida más. Bueno. ¿Otra pregunta? Antes de pasar al límite, porque ya ahí tenemos que entrar a la bolilla 2, que es la bolilla más importante que tiene el análisis matemático, porque todo lo que viene después
tiene que ver con límites. O sea, si el loco no entiende límites, le va a costar entender derivadas y entender integrales, entonces, porque el límite lo vamos a aplicar siempre. Bueno, pero yo me olvidé el otro día, cuando di funciones, de hacer una tabla de dominio. Es decir, que le sirva el loco para poder resolver los dominios de la función. Entonces, podemos poner tabla de dominios. Esto le sirve, obviamente, para el práctico nada más. Entonces, la tabla que Massa ideó es de la siguiente. Por ejemplo, si el loco tiene que resolver una función que es el cociente de dos funciones, ¿qué problema tiene esa función? El problema lo tiene en el denominador. Entonces, ¿cuál sería el dominio? G de X tiene que ser distinto de 0. O sea, que él estudia los valores que hacen 0 el denominador y esos valores no pueden estar en mi dominio. Bien. Después tenemos otro que es muy común, que es la raíz cuadrada. Vas a poner raíz cuadrada, puede ser una raíz cuarta, puede ser una raíz sexta. Las que tienen problemas son las raíces con índice par. ¿Está? Normalmente raíz cuadrada, pero le puede tocar por ahí una raíz cuarta. Entonces tiene que estar preparado el loco para eso. ¿Cuál sería el dominio? G de X tiene que ser mayor o igual que 0. Tiene que ser que todos son funciones que están resolviendo cuando el loco calcula el dominio de funciones. Otra, f de x es igual al logaritmo en cualquier base de g de x. Entonces, para que un logaritmo tenga solución, el argumento, en este caso sería g de x, ¿cómo tenía que ser? G de x tiene que ser mayor que 0. Entonces el loco empieza a resolver ese negocio. Bueno, la combinación del tercero con el segundo es una bomba atómica si es que no le explican al estudiante. O sea que si al loco le toca resolver, en la guía de Massa hay un solo ejercicio normal, la raíz cuadrada del logaritmo en base a de g de x, si nunca vio eso, un ejercicio de característica, listo, estoy por sentado, está listo porque no sabe cómo resolver ese ejercicio. Y es muy fácil. Se puede, no es que se puede. Hay que resolverlo de dos maneras distintas, dependiendo del valor que tiene la base del logaritmo. Si la base A es mayor que 1, entonces quedaría que g de x tiene que ser mayor o igual que 1. Ahí nacería el dominio. O sea, directamente vamos a que g de x, que es el argumento del logaritmo, tiene que ser mayor o igual que 1. Ahora, si la base está comprendida entre 0 y 1, entonces g de x va a estar comprendida entre 0 y 1. Fíjense que si yo no sé eso, no podría resolver el problema. Insisto, es un ejercicio bravo para hacer. ¿Vamos? En la guía de Massa, aquel que la consiguió, hay un solo ejercicio que dice que es la raíz cuadrada del logaritmo natural. El logaritmo natural tiene el número e como base, es mayor que 1, habría que aplicar la primera opción. Es decir, que el argumento tiene que ser mayor o igual que 1. ¿Estamos? Bueno, las otras que Massa va a poner, las coloco, pero al solo efecto que nunca vi que hayan tomado algo parecido a eso. Pero puede suceder, todo puede ocurrir, y entonces en este caso estamos hablando de las funciones inversas del seno y del coseno. O sea que yo podría tener arco seno de g de x y f de x es igual al arco coseno de g de x. Acuérdense que esto no tiene nada que ver con soluciones. Esto estoy haciendo porque me olvidé en la parte de funciones. Y entonces,
¿Cómo tiene que ser G de X? G de X en valor absoluto tiene que ser menor o igual que 1. Acuérdense que para que un arco coseno, si lo hagamos otro día, tenga solución, tiene que estar comprendida entre menos 1 y 1. Ahí tienen una semejante inecuación que podemos dar 3 días resolviendo. Bueno, y la otra, la sexta, es lo contrario a eso, que me aparezcan el arco secante G de X o que f de X sea el arco cosecante de G de X. Entonces, como secante y cosecante son lo contrario a seno y coseno, entonces el estudiante enseguida sabrá que en este caso el módulo de G de X, ¿cómo va a ser? Mayor o igual que 1. Es decir, todos los de afuera. Es decir, son los mayores que 1 y los menores que menos 1. ¿Estamos? Estos dos últimos hay en la guía de masa, pero nunca vi que hayan tomado en un examen. Sí puede aparecer una combinación de estas situaciones. ¿Qué le pueden poner, por ejemplo, se me ocurre a mí? Pueden escribir, diga el dominio de la siguiente función. La raíz cuadrada, esto se lo dejo como tarea del hogar, de raíz cuadrada sobre el logaritmo en base 2 de 4x menos 2. Ahí tenemos. Ese es un ejercicio muy interesante, porque ahí participan 3 de las situaciones que tenemos acá. Primero, el 200. Entonces, esto que está acá no puede ser 0. Segundo, en el numerador tengo una raíz. O sea que lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo o 0. Y después tenemos un logaritmo que tiene que ser mayor que 0 para los. O sea que fíjense, y bueno, después de esas 3, el loco tiene que hacer una intersección, porque se tienen que dar las 3 condiciones en forma simultánea. Por eso tengan cuidado cuando resuelven. Pero para llegar a este tipo de ejercicios, el loco tiene que haber hecho muchos ejercicios de inecuación. O sea, tiene que ser Gardel resolviendo inecuaciones. ¿Ya? Porque eso es lo que le pasa al estudiante. El estudiante hace 1 o 2 ejercicios de inecuaciones, ya cree que aprendió, después va a inecuaciones y ahí muere. ¿Entienden o no? ¿Por qué? Porque evidentemente le falta el entrenamiento, le falta la práctica. Por eso, insisto, cuanto más inecuaciones usted haga, los cálculos de los niños le van a parecer fáciles. ¿Por qué? Porque es resolver otra vez otra ecuación que ya la hizo. Lo que tiene que saber el estudiante es esto. Una vez que el estudiante llegó a esta parte que está acá, ya está. ¿Alguna pregunta? Profe, si pueden sacarle fotos al pizarrón, porque no se suele ver el pizarrón a Bueno, veces. ahí le dejé ese ejercicio. Quizás lo que tiene que hacer el estudiante, porque es fácil hacerlo, seguramente la mayoría de los estudiantes me hizo caso y bajó la aplicación de GeoGebra o la graficadora. Entonces, lo que pueden hacer es primero calcular el dominio a mano y después buscar el gráfico de esa función. Y van a ver que el dominio le da perfecto a lo que usted dice. O sea, si quieren un ejercicio, la función tiene que estar dibujada en ese sector nada más del eje. Base 2. Logaritmo base 2 de 4x. ¿Ah? De la función original. Así es. En forma analítica. O puedes sacar en forma gráfica, pero no, a veces no es exacto. Entonces, lo que tenés que hacer, no sé porque estaba intentando uno de escribir y una gráfica me daba una cosa, pero al hacer de esa no real, ¿te acordabas? Siempre tienen que traer, si ustedes descubren por ahí agarran un ataque de estudio y
vamos a ver este libro. Y agarran un libro y aparece un ejercicio que no tiene la más pálida idea de cómo se hace. Tráiganlo acá a clase. El único tipo que le va a resolver el ejercicio es más. No, el otro tipo no le va a resolver. El vecino ni idea. Entonces, tiene que traerlo acá, no tengan miedo. Y eso me da la pauta a mí que están estudiando. ¿Entendieron? Entonces, no tengan miedo de preguntarme nada más sobre ese ejercicio, no me sale. Y lo hacemos y lo vemos todos. Así también cuando buscan un ejercicio que están estudiando por internet, porque muchos estudian también algunos tutoriales de internet, y el tipo hace una cosa que a ustedes parece muy complicada, lo traen acá y lo hacemos también. ¿Cómo? Ahí sí. Pero ahí me mudo. No, dígame, porque te voy a tener que hablar en mi casa. Bueno, cuando tenía yo, a ti te la guía, por la teoría de la guía. Bueno, no importa, pero hagan eso. No se queden con la duda. Porque, ¿de qué sirve que ustedes hagan las cosas y dejen los ejercicios conclusos? O no saben que está bien, porque eso es lo que puede ocurrir. Que ustedes sacaron un ejercicio de un libro, que no tienen la respuesta, y quieren saber la respuesta, y entonces lo traen acá, y ahí lo vemos. Y acuérdense que los libros, por ejemplo, que yo les recomendé, el Larson, por ejemplo, que tiene un montón de ejercicios, que es muy bueno el Larson, creo que está como la edición. Cualquier Larson sirve, si tienen previsto montar en PDF, la octava, o la novena sirve igual. Lo primero que hacen el equipo es agregarle un par de ejercicios, o agregar un drive de ejercicios, siempre lo mismo. Bueno, sí, antes venía con un disco, ahora nadie tiene un pasadisco, todo es con disco electrónico. Y entonces, ¿qué pasa? La respuesta a esos problemas, no me acuerdo si son los impares o los pares. Pero, no sé si le conté a ustedes la historia, que le prepararon a una chica que estudiaba ingeniería, cosas de medicina. Algo así, en el rodeo. ¿Dije? ¿Le dijo, no? Bueno, y entonces ella me trajo el libro de donde los profesores sacaban los ejercicios. Entonces, bueno, yo quise hacer, no me acuerdo, creo que los impares tienen solución. Quise hacer un par y quería saber si la respuesta estaba correcta. Cuando voy a buscar la respuesta, no estaba correcta. De solución impar. Y ella me enseñó que si vos pones solucionar y le das el nombre del libro, te aparecen las soluciones de los pares, porque están faltando al libro. Y eso lo aprendí en el estudiante, por eso yo sé que aprendo mucho de ustedes, sé que vienen y me cuentan. Y una loca de la mañana me trajo una calculadora de esa 82, más en sumar y tocó 3 teclas que aparecieron funciones que no existen. ¿Entendieron? O sea, que podía hacer otras cosas y tocando 2 o 3 teclas. ¿Por qué? Porque, fíjense, a los japoneses les conviene hacer solamente una matriz, una sola matriz, y le van sacando las teclas para que haga menos cosas. Entonces le varía esa función de eso, de la tecla que hace. Pero la máquina hace lo mismo que cualquier otro. Eso ya lo había descubierto porque un estudiante me dijo que tocando un par de teclas hacía la cosa. Ahora creo que hay otra cosa. ¿Cuál es lo? Creo que es ahí de X más 1. ¿Eso es igual? Sí, creo que sí. Porque no otra. A ver, 3 no es. A ver, no. Y este es el problema. Esta, por ejemplo, este cuadernillo, aparte de tener todos los dibujos, funciones más extrañas, no sé qué, pueden calcular los dominios. Está bueno para hacer raíz. La raíz de ¿no? Sí, la raíz de X más 1. Bueno. Es muy fácil porque la imagen. Y bueno, la imagen son los reales positivos. Claro, por eso, pero llegamos a sacar la inversa. No, te da, mira. F de X igual a la raíz cuadrada. Pasa, Juan, X más 1. Entonces, esto es X
y acá pongo la raíz cuadrada de i más 1. Entonces esto me quedó x al cuadrado menos 1 igual a i. Esa es tu inversa. ¿Entendés? Entonces vos lo que tenés que hacer es sacar el dominio de esta. Esto es, hace así y hace así. Porque no le puede dar otra cosa, no sería efectiva también. No tenés que transformar la efectiva también. Entonces ahí te está dando que son los reales positivos. El del segundo, que Me segundo porque ya sé. No, sí, sí. Bueno, ahí tienes que trabajar con lo que está dentro de la raíz. El compañero, ¿vos querés hallar la inversa de eso? No, a veces no se puede hallar la inversa tan sencillo. Hay que hacerlo con eso. Sí, a veces no se puede. Entonces ahí sí conviene. A ver si lo logro hacer. ¿Cómo era f de x igual a x por la raíz cuadrada de x cuadrado menos 2, ¿sí? ¿Sí? Bueno, esto es x, esto es y, raíz cuadrada de y cuadrado menos 2. Entonces, lo que yo haría, trajo esta y para acá, la elevo al cuadrado, y acá me quedó y cuadrado menos 2. Entonces te quedó x cuadrado sobre y cuadrado, que y cuadrado lo traigo acá y me queda y a la cuarta menos 2y cuadrado. Entonces te quedó que x es igual a la raíz cuadrada de y cuarta menos 2y cuadrado. Ahí te saldría eso. Y ahora vos tenés que estudiar que esto sea mayor o igual que 0. Y ese sería el imagen. No, o sea, a veces se puede lograr una fácil, pero a veces hay una tangente de un cociente imposible. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno, Recording hay stopped. que practicarlo. Úsese dos con una casa, en la biblioteca, y empiezan a hacer ejercicio. La mejor manera de análisis. Y ustedes ven, porque ustedes pueden analizar que álgebra, las dando matrices. Es el que no suma matrices, lo que puede tomar la no sabe sumar matrices. No, o sea que ahí ustedes pueden dimensionar qué materia es más difícil que otra. Y estudiando análisis, a ustedes le abre la cabeza a andar que la otra materia le parezca. Matemática discreta, álgebra. Lo único complicado que tiene es la parte de vectores cuando dan base y cambio de base. Eso es lo más complicado que tiene. Pero una vez que vos le tomaste la mano, lo más difícil que tienen ahí es base y cambio de base. Lo demás, no existe. Bueno, loco, nos vemos el lunes que viene. ¿Vamos? El lunes que viene ya arrancamos con límites.